El teorema fundamental de las transformaciones lineales nos dice que si nosotros tenemos una base en el primer conjunto de la transformación, entonces esa transformación queda determinada de manera única por los transformados de los vectores de la base, ¿sí? Es decir, que si conocemos la imagen de esos vectores por la transformación, conocemos toda la transformación. Y podemos conocer el transformado de cualquier vector del primer conjunto, y además podemos conocer la expresión de esa transformación, ¿sí? ¿Cuál es la expresión de la transformación lineal? Entonces, para demostrar, por ser un teorema, tenemos que demostrarlo, o por lo menos existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si tomamos un elemento cualquiera del conjunto B, y teniendo en cuenta que B es base, ¿no?, yo podría expresar ese elemento X de B como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces, ese elemento X lo voy a poder expresar como X1, ¿sí? O K1, vamos a poner K. Por ser base y por ser X un elemento de, van a existir esos K sub I, de tal manera que K sub 1 por B sub 1, más K sub 2, por B sub 2, más K sub N por B sub N, describen o determinan al vector X. Entonces, ¿quiénes serían las coordenadas de X en la base B? ¿A quién llamamos coordenadas de X en la base B? B1, B2, Bn. No, B1, B2, Bn son los vectores de la base. Las coordenadas. Sí. O sea, las coordenadas de X en la base B. ¿Quiénes son? K1. Claro, los K sub I. K1, K2, Kn. Esas son las coordenadas de X en la base B. Por ser T una transformación lineal, la transformación de ese X sería igual a la transformación de esa combinación lineal, ¿verdad? Porque X es igual a K1 por B1, más K2 por B2, más Kn por Bn. Y por ser T una transformación lineal, ¿qué podemos decir de esta imagen, digamos? ¿Cómo se calcula la imagen esa? Que sería la combinación lineal de los K Ajá. por el transformado de cada vector. Muy bien, por el transformado de cada vector, porque esa es una de las condiciones para que T sea transformación lineal. Entonces, más K2 por el transformado del segundo vector de la base, más K sub n por el transformado de B sub n. Ahora, nosotros sabemos que estos K son únicos. Bien. ¿Sí? Esas coordenadas son únicas, esto ya lo habíamos visto antes, que cuando nosotros expresamos un vector en una base dada, esos escalares que encontramos, que conforman las coordenadas del vector, son únicos. Entonces, si son únicos, tengan en cuenta que este T de B sub 1, esto pertenece a W, ¿no es cierto?, al segundo conjunto, lo mismo que T de B2 y T de Bn. Entonces, por esa razón, por ser los K sub I únicos, esta combinación lineal última también es única. Y lo que ocurre es que entonces esta transformación queda
determinada de manera única por estos transformados, ¿sí? Por los transformados de la base. Y ya ¿Qué está. serían las imágenes? ¿Qué serían las imágenes de los vectores de la base? Entonces, con este teorema a nosotros nos permite, si nosotros conocemos los vectores de una base, vamos a trabajar primero con la base canónica, porque es más simple ver esto con la base canónica. Si no, vamos a elegir otra base distinta de la canónica en el conjunto D. Entonces, vamos a suponer que estamos con una transformación que va de R cubo en R cuadrado. Y ya sabemos que la base canónica en R cubo sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y voy a definir, o sea, voy a dar como dato el transformado de cada uno de los vectores de esa base. Entonces decimos, el transformado de 1, 0, 0 es igual a 2, 3. Esto es algo que es dado, ¿verdad? Es un dato que me dan. Sabemos que el transformado de 0, 1, 0 es menos 1, 0. Y el transformado de 0, 0, 1 es 1, 1. Esto tenemos como dato de la transformación. Y el teorema fundamental de las transformaciones lineales nos dice que con esto es suficiente para conocer el transformado de cualquier X y Z. No importa quiénes sean X y Z. Bien. Bueno, en definitiva, antes de encontrar la transformación en general de X y Z, nos piden la transformación, el transformado de 2, 1, menos 1. Esto es 1, ¿eh? 2, 1, menos 1. Bien, ¿cómo vamos a encontrar el transformado de 2, 1, menos 1? ¿Qué deberíamos hacer según el teorema fundamental, digamos? Según, en realidad, teniendo en cuenta que B es una base. ¿Cómo podemos expresar el 2, 1, menos 1? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ¿Cómo expresar? podemos expresar el vector 2, 1, menos 1 en la base canónica? ¿Cuáles son las coordenadas ¿cuáles son las coordenadas del vector 2, 1, menos 1 en la base canónica? 2 1, y... 2, 1, menos 1. ¿Sí? 2, 1, menos 1. Sí, Ahí en la sí. base canónica son esos. Bien, esto estaría en la base canónica, acá. Bien, entonces, el transformado de 2, 1, menos 1 sería el transformado de 2 por 1, 0, 0 más 1 por 0, 1, 0. ¿Sí? Estoy haciendo esto un poco de más, porque en realidad, como está en la base canónica, es bastante obvio que los escalares K1, K2 y K3 son las mismas componentes del vector. 0, 0, 1. Bien. Por ser T una transformación lineal, ¿sí? Esto es igual a 2 por el transformado del primer vector de la base, más 1 por el transformado del segundo vector de la base, más menos 1 por el tercer vector de la base. Que es lo que hicimos acá en forma teórica, ¿verdad? Bien, entonces esto nos daría 2 por... ¿Cuál sería el transformado de 1, 0, 0? 2, 3. 2, 3. 2, 3. Más 1 por el transformado de 0, 1, 0.
1, 0. Menos 1, 0. Más, voy a poner ya menos 1 por el transformado de 0, 0, 1, que es 1, 1. Y acá, haciendo las cuentitas, puedo encontrar el transformado de 2, 1, menos 1. ¿Sí? ¿Qué cuentas hacemos? En realidad, si ustedes ordenan esto como un producto de dos matrices, podrían pensar como el vector 2. Vamos a ponerlo como un vector, como una matriz fila, ¿sí? 2, 1, menos 1, que sería una matriz de 3 por 1, de 1 por 3, perdón, de 1 por 3, multiplicada por, ¿qué matriz sería? Si esto es como que esto lo pienso o lo desarmo como si fuera un producto de dos matrices, ¿cuál sería la otra matriz? ¿Puede ser una matriz columna? Va a tener que ser de 3 por 1, o de 3 por algo, ¿no? De 3 por algo. Ajá. O sea, 3 filas tiene que tener. ¿Cuáles son esas filas? Si yo esto... 2, 3, Sí, menos 1, 0, 1, 1 abajo. 2. O sea, 2, 3 arriba, Ah, está después bien. abajo. 2, 3, menos 1, 0, Sería de 3 por 2. y 1, 1. ¿Sí? De 3 por 2. Entonces fíjense qué queda. Fíjense qué queda. 2 por 2, más 1 por menos 1, más menos 1 por 1, que es lo mismo que queda acá arriba, ¿no? 2 por 2, más 1 por menos 1, menos 1 por 1. O sea, es exactamente eso. Esta sería una matriz de 3 por 2. Estas son las coordenadas del vector. Esto es X, digamos. Esta X que está acá arriba, ¿no? Sería esta X. La componente de esta X. Y esto es lo que después van a llamar ustedes matriz de la transformación lineal. Cualquier vector que yo lo multiplique por esa matriz me va a dar el resultado del transformado. ¿Sí? Eso es lo que se llama matriz de la transformación lineal. ¿Y cuáles son las componentes de esa matriz? Las imágenes. Son las imágenes, exactamente. Cada fila, es como es la imagen de los vectores de la base, ¿sí? De los vectores de la base. Entonces, pero vamos a continuar con nuestro trabajo. Hacemos las cuentas, como sea, ya sea con las matrices o con lo que tenemos acá arriba, y nos quedaría 2 por 2, 4, ¿sí? Menos 1, menos 1. Nos quedaría así. 4, menos 1, menos 1, la primer componente. Y la segunda componente quedaría 2 por 3, 6, más 1 por 0, menos 1 por 1, que es menos 1. O sea que en definitiva me quedaría 2, 5. Entonces la primer respuesta ya está. La imagen del vector 2, 1, menos 1 sería el vector 2, 5. Y ahora, lo segundo. ¿Puedo encontrar la expresión general de la transformación lineal? Sí. Bueno, sí, porque en lugar de poner 2, 1 y menos 1, pongo X y Z. Sí. Entonces, el transformado de X y Z, si hacemos todos los mismos pasitos que hice acá arriba, ¿sí? Y en lugar de 2, 1, menos 1, pongo X y Z, tendría que tengo X por 2, 3, más Y por menos 1, 0, menos, más Z por 1, 1. Así sería en general. Hacemos las cuentas y nos queda X por 2, Y por menos 1,
y z por 1, eso lo tengo que sumar, sería la primer componente. O sea que quedaría, la primer componente es 2 por x menos y más z. Y la segunda componente sería x por 3, ¿sí? Y por 0 y z por 1. Entonces me quedaría 3x más 0 más z. Y esa es la transformación lineal. Esa es la expresión de la transformación lineal. Entonces, la imagen de cualquier x y z está dada por esta expresión. Entonces, ahí ya directamente digo, bueno, ¿cuál sería la imagen de 1, 5, menos 1? Bueno, puedo hacer todo este caminito, o directamente puedo usar la expresión de la transformación lineal, que dice que tengo que hacer 2 veces x, que es 1, menos el valor de y, más el valor de z. Primer componente. Segunda componente es 3 veces el valor de x, más el valor de z. Entonces sería 2 menos 6, menos 4, y 3, no sé por qué puse z acá, menos 1 sería, ¿no? 3 menos 1, 2. Y esa es la imagen del 1, 5, menos 1. Con lo cual, ustedes ven que estamos aplicando, para cada paso, estamos aplicando el teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bien. El problema va a ocurrir acá cuando la base del primer conjunto, ¿sí?, sea distinta de la canónica. Cuando en B hay una base, vamos a poner la base 1, que es B1, B2, Bn, que no es la canónica, y en W hay una base 2, W1, W2, Wn. Porque nosotros siempre vamos a querer generalizar. El caso que presentamos anteriormente sería un caso especial en el cual la base del primer conjunto es la base canónica. Entonces, esto es una base de B. Y esto es una base de W. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? El tema es el siguiente. Vamos a poder encontrar, a partir incluso del teorema del fundamental de las transformaciones lineales, ahora aplicándola, vamos a poder encontrar una matriz, que es la matriz que les indiqué hoy, ¿sí?, la matriz de la transformación lineal. Pero en el caso en el cual la base del primer conjunto no necesariamente sea la base canónica, ¿sí? Entonces tenemos en B y en W sendas bases que no son las bases canónicas. Por supuesto que también para la base canónica vale, ¿no? Pero tenemos que generalizar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta matriz? En primer lugar, lo que dice, digamos, este teorema, que hay una matriz que está asociada a la transformación lineal, ¿sí? Y que es única. Entonces, sea T una transformación de B a W, y sea B1 una base de B, y B2 una base de W. B y W son espacios vectoriales de dimensión n y m, no necesariamente iguales, ¿sí? Vamos a poner m acá. Entonces este sería de B sub n y este sería de B sub m. Entonces,
Lo que dice este teorema es que existe, vamos a poner así, existe una única matriz asociada a la transformación lineal, que es una matriz A M por N. Esto es lo que vamos a afirmar nosotros y es lo que ahora vamos a probar. A ver cómo se hace eso. ¿Y cómo se encuentra eso? En forma general y en forma teórica. Como yo les dije varias veces, al tenerlo en forma teórica, eso es una guía, como si fueran instrucciones para encontrarlo de manera práctica. Bien. Entonces, ¿quiénes son las columnas de esta matriz A? Las columnas de esta matriz son los transformados de los vectores de la base, los B sub I, pero en la base B1, esos son los transformados, esas son las columnas de la matriz A, en la base B2. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos un conjunto B, que tiene una base, B1, B2, Bn. Tenemos un conjunto B, W, donde acá hay otra base, W1, W2, Wm. Estas tienen dimensiones Bn y m. Entonces, nosotros tenemos que, el transformado de estos están acá. ¿Sí? Pero primero esto lo tengo que expresar en la base B1. En una base B1. Los transformo y después lo expreso en la base de W. Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que dice este teorema es que para todo X que está en, X es un vector, ¿no? En B sub n, el transformado de esa X en la base 2, me parece que hay alguien que está con el micrófono, a ver. Es igual a una matriz A multiplicada por las componentes de X en la base 1. Entonces, nosotros tenemos que tomar los X de B, expresarlos en la base 1, ¿sí? Multiplicamos esa matriz por esos vectores, por esa otra matriz, y eso me da el transformado de X en la base 2. Bien. Entonces, como B1, vamos a demostrar. Como B1 es base de B sub n, entonces cualquier X que esté en B, de dimensión n, se puede escribir como K sub 1 por B sub 1, más K sub 2 por B sub 2, más
K sub n por B sub n. ¿Sí? Esto es porque B1 es base de ese primer espacio vectorial. Quiere decir que las componentes de X en la base 1, ¿quiénes son? K. Los K. Ahora, vamos a hallar T de X. T de X, ¿quiénes serían? K sub 1 por T de B sub 1 más K sub 2 por T de B sub 2. Estamos haciendo lo mismo que hicimos, estamos aplicando el teorema fundamental, ¿verdad? K sub n por T de B sub n. Estas imágenes dijimos que ya están en W, en el espacio B sub n, de W sub m. Todos estos test, todas estas imágenes. Ahora, esos T sub de B sub I, todas estas imágenes, las necesito expresar en la base de W sub m. ¿Cómo expresamos cada B sub I? Cada imagen de B sub I como combinación lineal de los vectores de la base 2. ¿Cómo quedaría? Vamos a hacer uno por uno. Esto podemos expresarlo como, Serían sí, combinación lineal como combinación lineal de de los las coordenadas de la vectores, matriz. eso es, de los vectores de B2, ¿no es cierto? De B larga 2. Bien, entonces vamos a empezar con el T de B sub 1. ¿Cómo lo voy a expresar? Sería, ¿ahí dónde está la B sub 2, profe? ¿Cómo? ¿Dónde están los vectores de B sub 2? Son los W. Ok. Son los W. Ah, ok. Sí. Y acá tendríamos que usar la Acá sería matriz. un Las escalar. A sub I. Un escalar. Lo que pasa es que ese escalar ya lo voy a llamar de tal manera que después tenga sentido acomodarlos en una matriz. Nada más que elijo los nombres convenientemente, ¿sí? Pero acá podría poner alfa, beta, gamma. Bueno, como me voy a quedar sin letras, lo mejor es ponerles ya los nombres de la ubicación en la matriz, que va a tener en la matriz. Entonces pongo A sub 1, 1, por W. W1, W1. por W1, más A sub 1, 2. A sub 2, 1, ¿sí? No sigue Sí. esta posición, sino al contrario, voy poniendo por columna. Claro. Bien. Entonces, Por W2. por W2. Más, etcétera, Punto etcétera. suspensivo. Acuérdense que ahora la dimensión A sub N1. M, exacto, M de mamá, ¿sí? M1 por W M. M. Bien, lo mismo va a pasar con, voy a poner el segundo y después cualquiera, el último. Entonces acá sería A sub 1, 2. A sub 1, 2 por W1 más A sub 2, 2 por W2 más
¿Quién estaría acá? A sub M2. Fíjense que van variando en cada una de las expresiones, lo que varía es el primer elemento. El segundo queda constantemente 2 por WM. Y así seguimos hasta que llegamos al vector B sub n, al que llamo, ¿cómo lo voy a llamar acá? 1n por W1 más A2n por W2 más AMN por WM. Entonces, ahora lo que acabo de hacer es expresar, entonces vayan teniendo en cuenta lo que hacemos, porque esto es lo que hacen ustedes en la práctica, ¿sí? Primero, expresamos un vector genérico X del primer espacio vectorial en función de la base dada. En segundo lugar, lo que hacemos es expresar las imágenes de los vectores de la base de B, los expreso en la base de W. Bien, entonces, ¿cómo serían las componentes del vector T de B1 en la base 2? A sub 1, 1, Eso es. A sub 2, 1, A sub ¿Vieron que ahí queda bien? A sub 2, 1 queda como un vector columna. A sub M 1. 1. El del segundo va a ser lo mismo, pero A1, 2, A2, 2, AM2. Y el iésimo, el último, el enésimo, sería la imagen de B sub n expresado en la base B2, que es la base del segundo conjunto, quedaría A1n, A2n, AMN. Muy bien. Entonces, el transformado de los vectores de la X, perdón, en la base 2, vamos para arriba, acá tenemos el transformado de X, Entonces, el transformado de X en la base 2 sería la K sub 1 por el transformado de B1 en la base 2 más el K2 por el transformado de B2 en la base 2 más, lo único que hice fue reemplazar en esa primera expresión que teníamos de T de X, ¿no? Por el transformado de Bn en la base 2. Es decir, estoy acá. ¿Sí? Estoy acá. Estoy expresando este vector en la base 2. Y ahora habría que reemplazar por las
Y ahora, componentes. claro, lo escribo como matriz, nada más. Claro, lo escribo nada más a esto como una matriz. Entonces quedaría que el transformado de X en la base 2 me daría una matriz, que es la matriz que tiene como columnas todos estos, las componentes de los transformados de los B sub I en la base 2, ¿sí? Que si los ubico como columnas, fíjense que acá estaría T de B sub 1, T de B sub 2, T de B sub 3, a eso los coloco todos en una matriz. Entonces sería A11, así, ¿no? A1, A21, a N1. Esto sería M1. Esto sería las columnas, el vector columna del transformado de B1. En la base 2 ya está. Después el transformado de B2 en la base 2, que sería A12, A22, a M2. Y después el último sería A1N, A2N, AMN. Multiplicado por el vector X, las componentes del vector X expresado en la base 1, que son K1, K2, Kn, que es lo que tenemos acá arriba. ¿Está? Entonces, en definitiva, la matriz asociada a la transformación lineal es esta matriz. Esa matriz es única porque esos A sub I, J son únicos, por ser los escalares que corresponden a la combinación lineal de los transformados en la base 2. Entonces, esta es la matriz de la transformación lineal y tiene dimensión M por N. Entonces, tengan en cuenta que M es la dimensión de la imagen, ¿sí? Del segundo conjunto, digamos, de W, y N es la dimensión del conjunto V. De esta manera queda demostrado, digamos, que esa matriz es única y que existe. Ahora, ¿cómo hacemos para utilizar esto, digamos, esta guía o esta demostración para resolver un ejercicio? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer paso a paso lo que hicimos recién. Vamos con una transformación que va de R2 a R3. Y la transformación está dada por, tengo la expresión, es decir, T de xy es 2x menos y, 2x más y, x menos y x más 4y. ¿Y qué quiero encontrar? Quiero encontrar la matriz asociada a la transformación lineal. ¿Qué dimensión va a tener esa matriz? ¿Cuál matriz, profe? La matriz A. Va a tener dimensión de el orden del segundo espacio por el orden del primer espacio. O sea, 3 por 2. 3 por 2. Esta matriz va a ser 3 por 2. Muy bien. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Bueno, en principio les tengo que dar las bases, porque si no les doy las bases no vamos a llegar a ningún lado. Voy a tener la base 1, van a ser los vectores 0, 2 y 2, 0.
Y la base 2 van a ser los vectores 1, 0, 2, 0, menos 1, 0, y 0, 0, menos 1. Bien. Entonces quiero averiguar, en primer lugar, la matriz de la transformación lineal, y una vez que tengo la matriz de la transformación lineal, quisiera averiguar el transformado del elemento 1 menos 1. En este caso, fíjense que no podemos hacer solamente aplicar la transformación, porque nos están diciendo que yo quiero primero expresar este 1 menos 1 en la base 1, transformarlo y la imagen expresarla como combinación lineal de la base 2, entonces es más compleja la cosa. Acá no estoy trabajando con la base canónica, por eso es que necesito una matriz asociada a la transformación lineal que me haga más fáciles las cosas. Entonces, si estas bases fueran las bases canónicas, directamente para encontrar el transformado de 1 menos 1, aplico esta formulita y ya está. Pero acá tengo otras bases, por eso es que necesito hacer otra cosa. Podría tranquilamente expresar, encontrar las componentes de las coordenadas de este vector en la base 1, aplicar la transformación lineal y después expresar el resultado como combinación lineal de los vectores de la base 2. Pero la desventaja que tendría es que cada vez que quiero calcular una imagen tengo que hacer todos los mismos pasos. Entonces me conviene hacerlo de entrada, para un vector cualquiera, genérico, encontrar esa matriz asociada y directamente al final, para encontrar la imagen de cualquier vector, lo multiplico por esa matriz y listo. ¿Se entiende cuál es la idea, qué es lo que vamos a hacer? Sí, profe. Perfecto. Entonces lo hago por única vez a todo eso. Bien. ¿Qué hacemos entonces? En primer lugar, van viendo los pasos, ¿sí? En primer lugar, lo que hacemos es encontrar las coordenadas de cualquier vector x, y en la base 1. Esto es lo que llamamos antes, cuando explicamos la parte teóricamente, en general, llamamos x a todo esto, x mayúscula. Acá, como estamos en R cuadrado, esa x que está en rojo tiene una x y una y. Si estuviera en R a la quinta, tendría x1, x2, x3, x4, x5. Acá puedo llamarlo xy. Bien, entonces, voy a borrar esto. ¿Cómo lo encontramos? Esto ya lo saben hacer ustedes y es parte de lo que tienen que hacer el sábado. Vamos a expresar este vector genérico de R cuadrado en la base 1. Díganme ustedes, ¿qué escribo? X por... ¿Alfa puede ser? No es X necesariamente, porque miren que estoy acá, en una base cualquiera. Tengo que encontrar esas coordenadas. ¿Un K1? Claro, un K1, un K2, o un alfa, beta, como ustedes quieran. Vamos a poner K. Vamos a seguir con K, porque entonces nosotros podemos asociar un poco a lo que hice antes. Entonces sería un K1 por 0,2 más K2 por 2,0. Bueno, y entonces Aplico el eso me transformación. tiene que dar el XY, ¿no es cierto? Eso me tiene que dar el XY. Así expreso, así hago, digamos, el cálculo de las componentes de X de un vector cualquiera genérico de XY de R cuadrado en la base 1. Esto siempre es un sistema de ecuaciones, ¿verdad?
donde tengo que encontrar los valores de K1 y K2, que van a ser las coordenadas del vector, lo tenemos acá. Van a ser las coordenadas del vector en la base 1. Eso estamos buscando primero. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría esto? K1 por 0, Sí. más K2, 2 por K2, tendría que ser igual a X. Y 2K1 más 0 por K2 tendría que ser igual a Y. Es decir, lo que estoy haciendo es simplemente esto por esto, más esto por esto, tiene que ser igual a X. Y después K1 por 2, O sea que más igual a K1 por X. 0, igual a Y. Esta es la idea, que es lo que ustedes tienen que hacer ya. De paso, repasamos para el sábado. Tengo que encontrar las expresiones de K1 y de K2 en función de las coordenadas X, Y, porque acuérdense que X, Y son números, ¿sí? Vamos a suponer que sean 2 y 3. X vale 2, Y vale 3. Yo tengo que ver cuánto vale K1 y K2 en función de esos números. Entonces lo que hago es eso. Sí. K2 sería igual a X sobre 2. K2 Haciendo el sería X despeje. sobre 2. Y K1 Y sería K1. igual a Y sobre 2. Eso mismo. Y K1 sería igual a Y sobre 2. Entonces, de acá es que las componentes del vector XY, ¿sí? XY, en la base B1 son esa X dividido 2 y esa Y dividido 2. Esto quiere decir que si el vector es el vector 5 menos 1, la expresión de este vector, ¿sí?, en la base 1, sus componentes serían 5 medios y menos 1 medio. ¿Sí? Por ejemplo. Miren acá en la parte teórica. ¿Qué hicimos acá? Expresar la combinación como combinación lineal de ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? transformado del vector ¿De qué vector? de los vectores de la base 1. De la base, ¿sí? De los vectores de la base. Entonces eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. ¿Qué tengo que hacer ahora? La imagen de los vectores de la base. Bueno, tengo que calcular. Entonces, ¿cómo sería la imagen de los vectores de la base? Sería la imagen de el 0, 2 y la imagen del 2, 0. ¿Por qué me interesan esas imágenes? Y porque ya vimos, por el teorema fundamental de las transformaciones lineales, que si nosotros sabemos la imagen de la base, sabemos la imagen de cualquiera, ¿no? O sea que la transformación lineal queda determinada por la transformación de los vectores de la base. Por esa razón queremos los vectores de la base, queremos transformar los vectores de la base. Fíjense que en el primer ejercicio, el primer ejemplo que les mostré hoy, sabíamos la imagen de los vectores de la base y con eso armábamos la transformación lineal. Lo único que va a cambiar ahora es que nosotros después tenemos que expresar esas transformaciones de los vectores de la base, lo tenemos que expresar en la otra base, en la base 2, que eso no tuvimos en ese ejemplo, porque estábamos trabajando con bases canónicas. Bien, entonces, ¿cuál sería la imagen de los vectores de la base?
¿Tenemos la transformación lineal como para calcular la imagen? Sí. Bueno, calculemos entonces. Acá la transformación lineal es 2 veces x más y, x menos y x más 4y. Donde en el primer caso x vale 0 e y vale 2. Bueno, calculamos las imágenes. Díganme ustedes cuántos son. 2 menos 2, 8. Cuidado, ¿eh? Vos me estás diciendo las componentes. Bueno, 2 menos 2, 8. Y el otro sería 4, 2, 2. ¿Todo el mundo entendió por qué son estos valores? ¿Algunos no entendió o se perdió? ¿Se entendió, profe? Perfecto. Ahí tenemos las imágenes de los vectores de la base. Bueno, entonces, si ya tenemos la imagen de los vectores de la base, ¿qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué hicimos acá? Hacerla como combinación lineal. Exacto, de la base 2. ¿Sí? En la base 2. Entonces, la base 2 sería 1, 0, 2, 0 menos 1, 0 y 0, 0 menos 1. Entonces, ahora lo que voy a hacer es expresar. ¿Sí? Entonces, paso 3. Expresamos T de B sub I en la base 2. Perfecto. Hagámoslo. Vamos a expresar el vector 2 menos 2, 8 en la base 2 y vamos a traer la base 2 porque nos quedó arriba. Acá está. Bien. ¿Cómo escribo? Estos dos tengo que hacer, ¿no es cierto? Estos dos vectores que son las imágenes de la base, los quiero expresar en la base 2. Adelante, díctenme. Puede ser eh, 2, 4. No. No, Primero, antes de los valores, puede ser que esté bien lo que vos me decís, pero quiero que me dictes cómo buscamos esos números. O sea, vamos haciendo por paso como hicimos acá arriba, ¿sí? Sería 2 por la primera. Mirá que lo que queremos hacer es esto, ¿eh? Estamos haciendo esto, donde nosotros no conocemos estos coeficientes, los tenemos que calcular. O sea, expresamos, tenemos que escribir una combinación lineal con los vectores de la base 2, pero hay que calcular en los escalares, así como calculamos acá, K1 y K2. O sea, al expresar un vector en una base distinta, siempre lo que estoy buscando son los escalares que multiplican a los vectores de la base nueva. Entonces, acá iría el A11, lo que hoy llamé A11, por el vector W1. ¿Sí? W1. Así, como está acá. A11 por W1, más A21 por W2. Eso estoy buscando ahora. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces W1 era, siempre me queda arriba, ahí está.
es el vector 1, 0, 2. Más A2, 1, A1, 2. No, estaba bien. A2, 1. Estos son los coeficientes que tienen que tener. Tengan en cuenta que estos escalares van a ser columna. En función de eso le ponen los numeritos. Los subíndices. A2, 1, que multiplica a 0 menos 1, 0. Y A3, 1, que multiplica a 0, 0, menos 1. Acá hay que encontrar los valores de A1, 1, A2, 1 y A3, 1, escribiendo el sistema que queda. ¿Qué queda? A ver, entre todos lo hacemos. Sería A1, 1 igual a 2. Eso es, porque todo esto me queda 0. Entonces me queda A1, 1 igual a 2. ¿Sí? Igual a este 2. Después tengo igual a este menos 2. ¿Cómo quedaría? Menos A2, 1 igual a menos 2. Bueno, y por último, quedaría 2 por A1, 1 menos A3, 1 igual a 8. Este sería el sistemita que tengo que resolver. Bien, el primer valor ya lo tenemos. Tenemos A1, 1 igual a 2. El segundo valor también ya lo tenemos. Tendríamos que A2, 1 es igual a 2 también. Sí. Y acá en el la tercera ecuación, como A1, 1 ya sabemos que vale 2, tendríamos 4 menos A3, 1 igual a 8. Con lo cual A3, 1, ¿a qué es igual? Menos 4. A menos 4. Bien. Yo ahí ya tengo la primera columna de la matriz. De la matriz que dijimos que era 3 por 2. Ahí ya tengo la primera columna, que es 2, 2 y menos 4. ¿Por qué? Porque esos A sub y J que encontré ahí no son otra cosa que el transformado del vector 0, 2, ¿sí?, expresado en la base 2. Y eso es 2, 2, menos 4. Que es lo que acá arriba habíamos expresado de esta forma. ¿Sí? Una vez que encuentro esos coeficientes, ya tengo la primer columna de la matriz. Encontremos la segunda columna de la matriz. Sería A1, 2 por 1, 0, 2 más, que sigue acá 2, 2 por 0 menos 1, 0 más A3, 2 por 0, 0 menos 1.
¿Y qué me queda acá? A1, 2 igual a 4. Menos A2, 2 igual a 2. Y a 2, A1, 2 menos A3, 2 Igual a 2. igual a 2. Bien, y de acá podríamos sacar que tenemos 8 menos A32 igual a 2, con lo cual A32 es igual a 6. Y ahí tenemos la segunda columna de la matriz, porque ¿qué son estos coeficientes? Esos coeficientes son el transformado del segundo vector de la base, expresado en la base 2, que son 4 menos 2 y 6. Y esa es la segunda columna de nuestra matriz. Por eso dijimos a más arriba, que la matriz asociada a una transformación lineal tiene como columnas, ¿sí?, toda esta columna es el transformado del primer vector de la base expresado en la base 2, que es base del segundo complemento. Y esta segunda columna es el transformado del segundo vector de la base expresado en la base 2. ¿Está? Entonces, ¿qué dijimos más arriba? Dijimos que el transformado de cualquier elemento del primer conjunto en la base 2 lo puedo obtener multiplicando la matriz asociada a la transformación lineal por las coordenadas del vector, de ese vector del que quiero encontrar la imagen, expresado en la base 1. ¿Sí? Entonces, la imagen de cualquier xy, porque esta es la forma de mis x, digamos, del primer conjunto, x con mayúscula, expresado en la base 2, va a ser igual a la matriz 2, 2, menos 4, 4 menos 2, 6, multiplicados por las coordenadas del vector xy en la base 1, que era x sobre 2, y sobre 2, que lo hallamos en el paso 1. Que serían estas. Entonces, esto es lo equivalente a esto. ¿Por qué acá hay una X sola? Vuelvo a insistir, aunque creo que ya lo comprendieron. Esta X sola que está acá es como una X grande, ¿no? Que tengo una X grande, que es una X que depende de la forma del primer conjunto, tendrá forma de matriz, tendrá forma de polinomio, tendrá forma de función, o tendrá forma de un vector, flecha. En este caso, como estamos trabajando con R cuadrado, esa X tiene forma de par ordenado XY. Entonces, para encontrar, esta sería la matriz de la transformación lineal, y para encontrar lo que nos pidieron la imagen de quién? De 1 menos 1. Ese era el punto 2. Punto 2. Nos pedían la imagen del 1 menos 1. En la base 2, claro. ¿Cuál va a ser?
Bueno, multiplico la matriz ¿por cuánto voy a multiplicar? Acá es al revés, miren. K1 es I sobre 2. Acá. O sea, el K2 es el que va abajo. Sería X sobre 2. Y este, sí, hay un pequeño... Entonces acá, entonces sería 2. 2 por menos 1/2. 1. Más 4 por 1/2. ¿Ah? Sería menos 1 más 2. 1. Después tenemos 2 por menos 1/2, menos 2 por 1/2. Menos 2. Menos 2. Y después, Son 2 más 3, 5. 5. Entonces, ¿qué sería este último vector que obtuvimos? Sería la imagen del 1 menos 1 ya expresado en la base 2. ¿Está? Sí. Bueno, eso es todo. Eso hasta acá entra el trabajo del sábado. Lo que ustedes tienen que ver simplemente es comprender qué están haciendo, porque si no, si es solamente receta de cocina, ustedes se van a ir perdiendo. Pero lo que tienen que tener claro es que, primero, dados las imágenes, ¿sí? Esto es fundamental, las imágenes de los vectores de la base, la transformación lineal queda definida unívocamente, o sea, queda definida de manera única. Entonces, solamente sabiendo las imágenes de los vectores de la base, podemos conocer toda la transformación lineal. Basado en eso, se muestra la matriz, que existe una matriz asociada a una transformación lineal y que es única. ¿Cómo encontramos esa matriz? En principio, buscando las componentes, las coordenadas de un vector genérico del primer conjunto, en la base 1, que sería esto. Una vez que encontramos las coordenadas K sub 1, K sub 2, K sub n, las guardamos ahí porque después las necesitamos multiplicar por la matriz asociada a la transformación lineal. Ahora buscamos la matriz asociada a la transformación lineal. ¿Cómo la buscamos? Ahí trabajamos con los vectores de la base. Buscamos las imágenes de los vectores de la base, ¿sí? A través de la expresión de la transformación lineal que me es dada. O me dan la transformación lineal, o ya me dan la imagen de los vectores de la base. Algo me tienen que dar como dato. Entonces, busco los escalares, o sea, las coordenadas de los vectores de la base en el segundo conjunto, con la segunda base. Entonces, busco las imágenes, los expreso en la base 2, y esas coordenadas van a ser columnas de mi matriz asociada. Este sería la imagen del primer vector de la base expresado en la base 2, la imagen del segundo vector de la base, la imagen del último vector de la base expresado en la base 2. Esa es la matriz asociada a la transformación lineal, y con eso puedo encontrar la imagen de cualquier vector del primer conjunto, expresado en la base 2. ¿Sí? Bueno, el ejemplo acá está claro, digamos, tenemos dos bases, ¿sí? ¿Cuál era? No. Sí, acá está. Tenemos dos bases, base 1, base 2. Base 1, base 2. ¿Qué hicimos primero? Encontramos las coordenadas del vector de un vector genérico de la base 1. Lo tenemos acá, lo guardamos. ¿Qué hacemos? Paso siguiente. Buscamos las imágenes de los vectores de la base. Una vez que tenemos las imágenes, esas imágenes
las expresamos en la base 2. Para eso tenemos que buscar, encontramos los escalares que multiplican a los vectores. ¿Sí? Una vez que encontramos los escalares, ya tenemos, en este caso, la primera y segunda columna de la matriz asociada a la transformación lineal. Y con eso podemos encontrar la imagen de cualquier vector de B, ¿m? En la base 2.